Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, que hayan descansado y que estén con toda la energía para empezar nuestras clases, ¿no? El tema de hoy, operaciones con conjuntos, ¿no? Ya habíamos visto lo que es un conjunto, ¿no? Es un grupo de elementos que comparten características y propiedades comunes. Cuando nosotros trabajamos con conjuntos también podemos hacer operaciones, ¿no? Así como hacemos con los números, como suma, resta, multiplicación, división. En los conjuntos, en cambio, vamos a tener unas cuantas operaciones como, por ejemplo, unión de conjuntos, intersección, diferencia y complemento. Estas son las 4 operaciones que nosotros podemos hacer en referencia a los conjuntos. Listo. Los conjuntos, como sabemos, ¿no? Se los simboliza con letras mayúsculas. Aquí tengo el conjunto S frente al conjunto P. Vamos a hacer la unión de estos conjuntos. S y T. ¿Cómo voy a representar esa operación? S, este símbolo que parece una U, miren, pero un poco más abierta, significa unión. S, T. Entonces, la unión de conjuntos significa que yo voy a unir esos dos conjuntos, que voy a tener todos los elementos en un solo conjunto, pero sin repetición, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos viendo que aquí hay dos elementos que se repiten. Entonces, cuando hago la unión, no voy a repetir los elementos, simplemente copio. Por ejemplo, entonces R unión T es igual al conjunto formado por ¿qué elementos? A, B, C, D, F y G. Entonces, este es el conjunto S unión T. Listo, entonces, ¿cómo representamos gráficamente? Nosotros habíamos visto también que para representar conjuntos nosotros utilizamos nuestros diagramas sagitales, ¿no es cierto? ¿Qué eran nuestros diagramas sagitales? Simplemente, miren, este es un diagrama sagital. Aquí voy a graficar al conjunto S y aquí el conjunto T. Vamos entonces, ¿qué elementos tengo en S? A, B, C, D. A, B, C, D, ¿no es cierto? Aquí, F y G. ¿Por qué pongo B y D en esta parte, no? ¿Por qué? Porque son elementos compartidos. Miren, aquí tiene B, D, y aquí también tiene B y D. Por eso estos dos elementos van en esta parte, ¿no es cierto? Cuando yo quiero poner, entonces, unión, lo que tengo que hacer es simplemente poner líneas a todito. Porque mi unión representa que yo estoy tomando todos los elementos de S y todos los elementos de T. Entonces aquí yo también tengo S unión T. ¿Listo? Vamos a nuestra segunda operación con los mismos conjuntos. Vamos a nuestra operación intersección. Listo. ¿Cómo vamos a simbolizar nuestra intersección? Nuestra intersección vamos a simbolizar ahora con el signo inverso, miren, al revés. Esto significa intersección. ¿Qué quiere decir intersección? Que esta parte de aquí es compartida tanto por el conjunto S como por el conjunto T. Por eso cuando yo voy a poner entonces mis elementos S intersección T,
yo solamente tengo que escoger los elementos que comparten los dos conjuntos, o sea, B y D. Este es mi conjunto S intersección T, con los dos elementos. En la graficación tengo que poner esto igual. Listo, el conjunto S y el conjunto T y el signo de intersección, ¿no? Entonces aquí solamente voy a poner los otros elementos, ¿no? A, B, C, D, F y G. Entonces solamente tengo que ponerle líneas a la parte que pertenece a la intersección, la parte compartida por los dos conjuntos. En este caso son los elementos B y D. Esta es la intersección. Vamos ahora a ver nuestra siguiente operación, que es la diferencia. Cuando ustedes leen diferencia, ¿no es cierto?, ¿qué se les viene a la mente? Una resta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a restar? El conjunto S menos T. Listo. Esta es la forma de simbolizar la diferencia. S menos T. Entonces, ¿qué voy a tener de elementos cuando yo haga esta diferencia? Voy a tener solo elementos que pertenecen a este conjunto, ¿no es cierto? Solo a este conjunto, no a este. Entonces, ¿cuáles van a ser mis elementos? A, B, C, D. Listo. Esta es mi diferencia. S menos T, A, B, C, D. Graficando, me queda de la siguiente manera igual. Este es el conjunto S y este es el conjunto T. Listo. S menos T me da. Aquí voy a poner A, B, C, D, F y G. Entonces mi conjunto de diferencia será solamente elementos que pertenecen al conjunto S. En este ejemplo, miren, entonces yo rayo únicamente lo que pertenece al conjunto A, pero no a B. Listo, esa es la gráfica de la diferencia. Listo. La siguiente operación es el complemento. ¿Qué es el complemento? Cuando nosotros trabajamos con esta operación, nos tenemos que referir a un conjunto universal o universo, ¿no? Que se lo denota con U mayúscula. Entonces, tengo mi conjunto E y tengo mi conjunto universal. Aquí están puestos por comprensión, recuerde, cuando pongo con fórmulas es por comprensión, y cuando aplico por extensión yo debo poner ya mis elementos. Entonces vamos a poner los elementos que corresponden al conjunto universal. Dice elementos de X, tales que X pertenecen a los números naturales pares, o sea que yo necesito solamente este rango, ¿no? Que mis números de X estén entre el 2 y el 16, siendo el 2 y el 16 también parte del conjunto, recuerden, porque tenemos menor igual, menor igual. En intervalos eso se maneja así, ¿no es cierto? Que cuando yo tengo el signo menor igual, el valor que está antecediéndole o precediéndole también va a incluir en el conjunto solución. Entonces vamos desde el 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Listo. Ahora mi conjunto E. Mi conjunto E dice que está formado por elementos X, en donde X pertenece también a los números naturales pares, pero X es múltiplo de 4. ¿Ya? Solo necesito los múltiplos de 4. ¿Cuáles son los múltiplos de 4 aquí? Entonces vamos primero 4, 8, 12 y 16. Listo. Ahora ya tengo mi conjunto universal, mi conjunto E. Voy a buscar el complemento. Cuando yo voy a buscar el complemento, escribo el nombre del conjunto, en este caso E mayúscula, y le coloco un apóstrofe en la parte superior derecha, ¿no? Que significa en conjuntos E complemento. E complemento, ¿qué va a hacer?
todos los elementos que le faltan a mi conjunto E para llegar al conjunto universal, ¿no es cierto? Todos los elementos que le falta a E. En este caso entonces, ¿cuáles serían los elementos que le faltan a mi conjunto E para llegar al universal? El 2, el 6, el 10 y el 14. Bueno, aquí tenemos nuestro conjunto complemento entonces, por extensión, con los elementos que pertenecen, ¿no? Recuerda, estos son los elementos que le faltan a mi conjunto E para llegar al conjunto universal. Y gráficamente, ¿no es cierto? Nosotros representamos esto así, en donde ponemos este rectángulo que es el conjunto universal. Este es el conjunto universal o universo. Dentro vamos a colocar nuestro conjunto E, ¿listo? Que viene con los elementos 4, 8, 12 y 16. Y fuera del conjunto E, entonces voy a colocar los números 2, 6, 10 y 14. Entonces, mi conjunto mi complemento será toda esta parte externa al conjunto E, que la voy a delinear así, ¿no? Listo. Este es entonces mi conjunto E complemento. Listo. Eso es todo, chicos. Espero que esté claro. Si no, ya en clase aclaramos sus dudas, por favor. Revisen el video, por favor, antes de la clase. Cuídense mucho, que pasen bien.